A ver, aquí tenemos a María, ¿sí? ¿Qué tal, María? Muchas gracias por estar presente en este Buenas live. tardes. Ujú. ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es María del Carmen. Yo soy egresada. Ahorita estoy haciendo mi tesis. Soy de la facultad, bueno, de la especialidad de Geografía, de la especialidad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, el día de hoy quería compartir con ustedes un poco sobre la rama en la que yo me desempeño, que es la geografía humana. Y bueno, voy a explicarles un poco de eso y también explicar un poco de qué va mi tesis, cómo he aplicado los sistemas de información geográficos y bueno, eso, eso es por el día de hoy. Genial, gracias María por estar, por dedicarnos un tiempito, ¿no? Un poco de tu tiempo, regalarnos para compartir conocimiento. Bueno, gracias por la invitación. Como ya repetía, mi nombre es María del Carmen Hamhachi, soy tesista de la Facultad de Geografía. Bueno, en esta oportunidad yo voy a hablar un poco acerca de lo que es la geografía humana y, bueno, entenderla sobre todo como un análisis socioespacial. Mi presentación se va a dividir en dos partes. Bueno, la estructura de esta presentación la he preparado de la siguiente manera. En primer lugar, voy a hablar un poco de, o plantear esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la geografía llamarla como una ciencia de análisis socioespacial en vez de solamente hablar de una ciencia de análisis espacial? Eso en primer lugar. Luego, para hablar un poco de cómo se ha ido, digamos, desarrollando la geografía humana. Eh, y finalmente también hacer hincapié en el tema de los SIG, bueno, y ver qué enfoque eh, tomar, digamos, ¿no? Porque la ciencia geográfica ha avanzado un montón, se ha desarrollado mucho. Producto de ello son, digamos, estas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos, pero es importante también ver qué mirada, qué enfoque y cuál es la lectura que le damos, porque no solamente, bueno, si bien es cierto, los sistemas de información geográfico son una herramienta muy útil para sintetizar la información que nosotros recogemos del campo, también va a ser importante que nosotros sepamos realmente qué lectura darle, más allá de tener datos estadísticos o mapas de presentación muy interesantes. Justamente la geografía humana, el enfoque que va a tener es un poco distinto, como vamos a ver. Y bueno, la segunda parte de la presentación va a ser, digamos, un ejemplo de cómo justamente se ha dado bueno, de cómo yo he desarrollado la geografía humana en específico para hablar de un tema humano y bueno, de qué manera también he usado los SIG para poder plantear y tener ese enfoque, ¿no? Bueno, voy a, bueno, sabemos, ¿no? Por concepción, digamos, qué es la geografía. Tengo esta definición de Vargas que para él nos plantea, ¿no? Geos como tierra y grafos del griego como escritura, descripción de la tierra. Entonces, siempre se nos presenta la geografía como esta ciencia que, digamos, estudia la superficie terrestre, la diversidad de los paisajes, la distribución de los procesos, los fenómenos y hechos que se ubican en el espacio terrestre, sea de un continente, una sola latitudinal, una región, un país o un espacio local. Bien, aparentemente la definición no presenta mayores cuestiones, sin embargo, si nos detenemos un poquito más a cómo se ha desarrollado la ciencia geográfica, porque es una ciencia muy antigua, podríamos decir que, o podríamos agrupar su evolución, la evolución de esta ciencia, como con dos enfoques, ¿no? El primer enfoque y la primera manera de concebir el espacio geográfico ha tenido dos momentos. En el primer momento, vamos a ver que ha tenido una mayor inclinación por la naturaleza, por los factores físicos, pero ya en un segundo momento, y es donde justamente nace la geografía humana,
es donde el individuo y la sociedad como actores fundamentales, ¿no? Que modelan justamente estos factores físicos. Bien, entonces planteamos la pregunta. La geografía se podría decir que es una ciencia socioespacial. Vamos a intentar responder justamente esta respuesta y por qué también nos hacemos esta pregunta, ¿no? Entonces vamos a hacer una muy breve revisión histórica de cómo se ha concebido el espacio geográfico en la geografía. Bien, en primer lugar, hablaba de este primer momento de la geografía como esta visión más naturalista, ¿no? Se podría entender en un primer momento como, bueno, hasta ahora a veces se habla de la geografía como una ciencia natural, y sí, esto tiene una razón, un porqué. En un primer momento sí es cierto que la geografía tuvo, principalmente fueron los fundamentos naturalistas, donde el paisaje era, ¿no? El paisaje o este conjunto observado era este producto de la interacción de tanto elementos físicos como el relieve, la geomorfología, el clima, el aire, suelo, etcétera, la vegetación. Y bueno, algunos exponentes de esta primera parte, por nombrar algunos, son por ejemplo Immanuel Kant, el filósofo conocido. Él también fue geógrafo y él también desarrolló la geografía física, tuvo un importante aporte en lo que es la comprensión del espacio y del tiempo. También conocemos a Alexander von Humboldt, Vladimir Köppen y Charles Darwin, está mal escrito aquí, pero es Charles Darwin quien también aportó bastante a la geografía, sobre todo para entender, digamos, las especies, ¿no? Y la superficie, cómo las especies se habían ido desarrollándose en la superficie terrestre. En base a estos fundamentos naturalistas que estos autores plantearon en un inicio, es que recién mucho después, en realidad en 1980, pero digamos que ya habían ciertas ideas como Federico Ratzel, que es uno de los padres de la geografía también, que en 1914 él ya hablaba de una geografía humana o del hombre, ¿no? Que fue siendo desarrollada después por Eliseo y por Paul Pial de la Blache. Bueno, en esta parte ya de la geografía, no solamente, digamos, estos fundamentos naturalistas, donde era importante entender el inicio de la Tierra, cómo se formaron, digamos, los cuerpos de agua, las formas de la Tierra, el relieve, digamos. Aquí se planteó la pregunta de realmente de en qué momento entra a tallar el hombre, ¿no? Entonces, en esta parte de la geografía como ciencia que se desarrolla y evoluciona, llega a considerar al individuo como, digamos, un ente fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque vive en el espacio, pero también lo va a transformar y construir. Entonces, bueno, este enfoque se da también un enfoque ecológico que es como un poco más específico, digamos. Lo nombro porque es importante, porque justamente de este enfoque van a salir lo que ahora conocemos como ordenamiento territorial o como la geografía regional que se conoce, ¿no? Entonces va a ser muy importante verlo como ecosistemas pequeños y ya no como este complejo de información enorme que uno tiene que aprenderse, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, nosotros observamos mucho los pisos altitudinales, las regiones climáticas, etcétera. Entonces pasamos de esa geografía que parece ser muy grande, muy compleja para entender, y ya para, digamos, enfocarnos en regiones, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, estos autores como Max Obre, Alfred Hepner y Carl Troll son los que van a iniciar, digamos, este proceso hacia la geografía más regional, ¿no? Y bueno, aquí hago un paréntesis para mencionar a Carl Sauer, que es, digamos, un exponente importante de lo que va a ser la geografía cultural. La geografía cultural es, digamos, una rama de la geografía humana que si bien es cierto, toma en cuenta al hombre como principal, digamos, ente modelador del espacio, pero también va a tener
digamos, un papel importante para que nosotros podamos entender realmente cómo es que la concepción del espacio es la que finalmente termina modelando al hombre. Si no es el hombre solamente actuando deliberadamente, sino que, digamos, hay un porqué detrás, ¿no? Entonces, bueno, se habla ahora ya de una nueva geografía, donde, claro, el espacio geográfico, si bien es cierto, van a ser estos elementos físicos, naturales, pero también van a ser este espacio poblado por personas que establecen lazos entre sí. Y si estos lazos llegan a ser duraderos, digamos, se van a establecer redes, ¿no? Y esas redes van a terminar, van a ser las que finalmente impacten o transformen el espacio. Bueno, dicho esto, antes, digamos, se hablaba de espacio geográfico. Bueno, el espacio como definición tiene muchas acepciones, digamos, pero ya para hablar de territorio en sí, que desde la geografía es un término que se propone porque es, digamos, más abarcador, tanto abarca lo que hemos venido discutiendo, ¿no? O sea, digamos, esta dicotomía, cuando hablamos de territorio como tal, ya engloba tanto al medio físico natural como al medio humanizado. Y bueno, digamos, cómo es que la geografía se ha ido dividiendo ¿no? Entre esta discusión de entre geografía física y geografía humana, o sea, los fundamentos naturalistas por un lado, y esta posición del hombre con respecto al medio, ¿cómo es que la geografía se fue organizando? Bueno, por un lado tenemos las ramas de la geografía física, que son muy conocidas, muy desarrolladas, que por ejemplo está la climatología, ese estudio tanto de la temperatura, del tiempo, del clima, la geomorfología, que es el estudio del modelado, ¿no? El modelado terrestre, la hidrogeografía, que estudia los cuerpos de agua, o la edafología, que estudia tanto, digamos, el suelo y también, sobre todo, desde un origen histórico, ¿no? Un enfoque histórico. Por su lado, la geografía humana también se desarrolló y digamos que se dividió en otras subramas, como son la geografía de la población. Un ejemplo de lo que hace la geografía de la población es, por ejemplo, el trabajo del INEI actualmente, que son básicamente recoger datos, ¿no? Es para presentarlos en números estadísticos y también generar mapas para conocer a la población, ¿no? La geografía del transporte, que también propone, digamos, las mejores redes o vías en un territorio, dadas sus condiciones físicas, ¿no? Naturales, etcétera. La geografía política, que es muy importante ahora también, para entender, digamos, estos procesos que realmente, aparentemente, fueran externos, pero en realidad tienen mucho que ver con el territorio, ¿no? Entonces la geografía política va a tener que, estudia sobre todo el tema de límites, por ejemplo, o los conflictos que surgen a raíz de eso, ¿no? Y por último, la geografía económica, que digamos ya ve el tema de las actividades económicas, sobre todo con un enfoque de localización, ¿no? Y bueno, también hay otra división de la geografía humana, que también que también es válido, y ahora también se habla mucho, que es la geografía urbana y geografía rural, porque ambos espacios son totalmente distintos. Uno cuando ingresa a estudiar la geografía urbana, un espacio urbanizado o un espacio con características rurales, el enfoque va a ser también muy distinto. Entonces, y bueno, entonces, todo lo anterior, digamos, esta división entre geografía humana y geografía física, en realidad tiene relación con lo que mencionaba hace rato, de como que esta geografía general, en realidad, cómo se ha dividido en grandes campos, ¿no? Por un lado vemos aire, por un lado vemos suelo, por un lado vemos los cuerpos de agua, etcétera, en general, pero ya la geografía regional va a ser más especializada, ¿no? Y con la geografía regional
es que nace, por ejemplo, la cartografía, o ya es que se habla del ordenamiento del territorio. Se habla también, se hablan de propuestas de desarrollo local que sean más acordes a las condiciones físicas y sociales específicas de una sociedad regional y ¿no? local y regional, como dije. Y bueno, ya los sistemas de información geográfica, digamos, son, bueno, producto en realidad de la influencia del positivismo, que en un momento tuvo bastante resistencia dentro de la geografía, pero que luego, bueno, sobre todo por enfoques más, digamos, humanos, ¿no? Digamos, el enfoque físico lo tomó muy bien y se desarrolló un montón, pero digamos, ahora los sistemas de información geográfica, como vamos a ver, en realidad son una herramienta y en realidad va a depender mucho del enfoque, de la lectura de la realidad que uno tenga. Y, y bueno, digamos, ya para interpretar toda esta problemática que surge, ¿no? A raíz de, digamos, hay geógrafos que se consideran físicos, hay geógrafos que se consideran humanos, pero en realidad lo que ahora importa más es cómo esta dicotomía en realidad se vuelve complementariedad, ¿no? O sea, cómo desde un estudio del territorio es importante conocer las características físicas, como muchas ponencias del día de hoy, por ejemplo, hablan de la gestión de residuos sólidos o el tema de los cuerpos de agua, etcétera, pero también complementado siempre desde el enfoque humano, ¿no? Entonces, ese, digamos, sería como el mensaje siempre que uno agarre herramientas informáticas, en realidad va a importar mucho la manera en la que uno, cuál es el enfoque que uno le da, ¿no? O sea, porque es distinto hablar de un río, de una cuenca, solamente hablar las características físicas de la cuenca, podemos usar muy bien las herramientas de los sistemas de información geográfico para calcular tanto el caudal, definir bien una cuenca, proponer otra división de cuencas, etcétera. Sin embargo, si no consideramos el aspecto humano, en realidad, digamos, toda esta discusión que ha habido por tanto tiempo, digamos, también quedaría en el aire, porque digamos, para entender el territorio, en realidad, como sabemos usar, el humano no está, digamos, en el espacio simplemente y separado del territorio, ¿no? Sino que en realidad la persona, los humanos, nosotros, somos quienes finalmente modelamos también el territorio. Y es importante también complementar esta mirada. Y bueno, ya para cerrar esta primera parte, cerraría con esta frase que es: la geografía debería preocuparse en primer lugar por las personas, por la forma en que la sociedad transforma, se asienta, construye y vive en sus relaciones con el espacio, y no planteando el cuadro físico del espacio en sí mismo, y luego el ser humano como elemento externo. Es decir, que siempre, digamos, tomar al ser humano como punto de partida, ¿no? A manera de ejemplo, y esta es ya la segunda parte de la presentación, yo actualmente estoy desarrollando mi tesis de geografía. Y bueno, el tema que yo he tomado es bastante, digamos, se podría decir que es bastante de geografía urbana, geografía humana, de geografía cultural, y también incluso veo un enfoque de género en mi tema. Mi tema estudia principalmente la experiencia de las mujeres comerciantes ambulantes de comida en Mesa Redonda. Mesa Redonda es un espacio comercial aquí en Lima, es la primera centralidad urbana de Lima, posee un montón de, o sea, digamos, es una centralidad urbana porque centralidad urbana se define a estos lugares que tienen una característica de uso muy específico, ¿no? Se puede hablar de centros comerciales, centros de educación, por ejemplo, centralidades de educación, centralidades de trabajo. Mesa Redonda es una centralidad de trabajo importante, seguida después por Gamarra, ¿no? Mesa Redonda y el Mercado Central incluso son un espacio que abarcan bastante mano de obra. Entonces,
es un lugar interesante, lo vi un lugar interesante para poder desarrollar esta tesis y bueno, digamos, se fundamenta sobre todo en el tema del comercio informal, ¿no? Eh, bueno, el comercio informal en realidad más que entendido como un problema, sino como una realidad que hay que abordar y se puede abordar desde la geografía, ¿no? Es bastante común decir que necesitamos un reordenamiento, etcétera, pero en realidad plantear un ordenamiento previo al conocimiento de tanto de las mujeres o de los trabajadores en general de cualquier espacio y sobre todo de cómo usan el territorio, cómo se mueven en el espacio, es un poco irreal e ilógico y a la larga terminaría, o como siempre vemos que repite, termina siendo un doble gasto de recursos. Porque hay un ejemplo bastante curioso que pasó en Argentina, que justamente el municipio de una de las localidades de Argentina propuso una nueva zonificación y también le dio nuevos nombres a los lugares de un espacio, ¿no? Pero las personas que vivían ahí muchísimo tiempo, en realidad están familiarizadas de otra manera con el espacio. Entonces, la municipalidad, al otorgar, digamos, cierto orden, lo que hizo fue confundir a la gente y finalmente tuvo que volver a empezar de cero, reunirse con la gente, preguntarles realmente cómo se movían en el espacio para después recién plantear un plan de ordenamiento, etcétera. Entonces, es por eso que es muy importante que, bueno, los planificadores urbanos, o los geógrafos en general, digamos, todos trabajamos con personas en todo, o sea, ya veamos cualquier ecosistema, eh, cualquier punto, siempre vamos a terminar trabajando con personas. Es muy importante tener el enfoque o el punto de vista. Por ejemplo, también para los estudios de impacto ambiental, lamentablemente, ¿no? La consulta viene después a veces y cuando en realidad se debería hacer antes, ¿no? Entonces, la justificación de este tema es justamente eso, lo que planteaban las ideas anteriores, ¿no? Es justamente conocer la realidad de las mujeres, de este trabajo y después pensar recién en un ordenamiento, ¿no? Y bueno, no me voy a explayar mucho en el tema, en los objetivos, etcétera, de la investigación, porque no, no es objetivo de esta presentación, pero dado que es el día del GIS y por también, o sea, justamente argumentando a favor del el uso de las herramientas o de los sistemas de información geográficos en favor de un enfoque, digamos, más humano, es que voy a presentar los siguientes mapas que he ido elaborando con esta tesis. Bueno, en el primero vemos mi área de estudio, que justamente es el cruce de el Jirón Cusco con el Jirón Andahuaylas. El Jirón Cusco es bastante interesante porque no solo atraviesa la avenida Bancay, que aquí en Lima la avenida Bancay es característica no solamente por digamos, las instituciones públicas que existen a lo largo de la avenida, sino también por los buses que conectan hacia lugares, bueno, por ejemplo, desde el norte hacia el centro de la ciudad, como San Juan de Lurigancho con el centro de Lima. El Girón Cusco también pasa por el Palace Concert, que es, digamos, un lugar histórico aquí, y también por una vía del Metropolitano, ¿no? Y ya cruzando a Bancay va a pasar por Mesa Redonda, y conocemos que Mesa Redonda, digamos, tiene mucha historia, no solamente por la afluencia comercial, sino también por el tema de la vulnerabilidad que tiene frente a incendios, ¿no? Y bueno, el Jirón Andahuaylas también es bastante importante en la zona, es la zona, según el estudio que estoy haciendo, es la zona donde más comerciantes se ubican, porque cruza la calle Capón, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la segunda, digamos, he tratado de identificar las vías metropolitanas, las vías distritales, identificando siempre dónde está el mercado central y Mesa Redonda, ¿no? Y bueno, para
Para el desarrollo de la tesis, algunos resultados, ya que estoy viendo con el trabajo de campo, bueno, si bien es cierto, el uso de las herramientas SIG son muy importantes, pero al menos para hacer investigación sí se requiere de metodologías, como en mi caso la etnografía. Yo estoy usando etnografía, que es una metodología que no solo incluye observación o entrevistas a profundidad, sino también intenta acercar al investigador al espacio de otra manera. Digamos, son visitas de un día, no son visitas de 1 hora, 2 horas, son largos periodos eh, que uno pasa, incluso se tiene que familiarizar con las personas, ¿no? En este caso, mi sujeto de estudio, que serían las mujeres, para poder entender la concepción que ellas tienen en el espacio y cómo se mueven, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí más o menos he tratado de plasmar cómo es este uso del espacio público. Eh, por un lado, vemos las vías metropolitanas, cuáles son las vías distritales y barriales. Y en realidad, lo más importante aquí es cómo alrededor de mesa redonda cuál es la característica de cada jirón, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el pasaje de mesa redonda principalmente va a ser una vía de carácter peatonal. En el interior se realizan diversas actividades comerciales, y es un espacio importante porque como hay mucha afluencia de personas, de peatones, es muy usual, o digamos, la densidad de comercio ambulatorio va a ser bastante alta, ¿no? Y es interesante ver cómo en un pequeño espacio, en realidad cada calle y cada jirón en este caso es totalmente distinto de otro. Ya para el jirón Paruro, por ejemplo, que acá no se nota, pero ya para el jirón Paruro, que digamos está más al norte, ya no hay tanto comercio ambulatorio, por ejemplo, está más la presencia de almacenes ilegales, bueno, ilegales porque en realidad a veces destruyen este patrimonio incluso cultural para poder eh, construirlo. Pero bueno, entonces en el espacio, digamos, el uso del espacio va a ser bastante variado en una pequeña zona. Las actividades que se dan en el espacio público, no se nota muy bien aquí la imagen, pero digamos, alrededor del mercado central y de mesa redonda, en este caso del mercado central, las actividades van a ser distintas. Por ejemplo, cerca ya muy cerca de la avenida Bancay, pero para el lado del mercado central, por ejemplo, se puede identificar que las personas se dan un respiro, un descanso, bueno, etcétera. Es importante también aquí el tema del análisis de la morfología urbana, que es lo que también estoy analizando en mi trabajo de tesis, ¿no? Entonces, en realidad el tejido urbano, como vemos, como tal, como lo concebimos, finalmente va a ser producto de incluso algo histórico, ¿no? La morfología de mesa redonda, por ejemplo, en este caso, tiene un rezago del canal de Huatica, ¿no? En eso, y bueno, básicamente, aquí trato de hacer una descripción de las calles, cuál es la dinámica de las personas, cómo se van a encontrar, cómo van a estar agrupadas, y también viendo patrones y trayectorias de las mujeres que realizan el comercio ambulatorio, ¿no? El comercio ambulatorio como tal es, dentro de mi investigación, claro, se podría pensar que son personas que solamente, que deambulan en sí, que deambulan, pero en realidad hay dos tipos, que es el itinerante y el fijo, que son personas, el fijo es, por ejemplo, personas que todos los días van a un punto, se quedan por largas horas, es posible que se muevan, pero luego terminan retirando el puesto que ellos usan para trabajar, ¿no?
Ya hablando de las que realizan trayectorias, digamos, las que son ambulatorias como tal, tienen otras historias de vida, otro manejo del espacio y bueno, es más o menos lo que con la tesis se pretende, a lo que se pretende llegar. Y bueno, básicamente era eso la presentación del día de hoy. Y bueno, ahí están mis datos. Eso sería todo. Uh -huh. Ok, María, excelente, muchas gracias por compartirnos. En realidad yo me quedo con algo que estaba diciendo María, pero a ver, antes, ahí están sus datos, chicos, maria.hamhachi@pucp.pe, ¿no? De la Universidad Católica del Perú. Y su celular también son de otro país, con más 51 seguramente para que se puedan comunicar con ella, tengan alguna pregunta muy concisa, ¿no? Con el tema referido. Ok, yo me quedo con esta frase, chicos, con lo que ella había anotado de Rochefort, ¿no? Sobre la geografía debería de preocuparse en primer lugar por las personas, por la forma en que la sociedad transforma, se asienta, construye y vive en sus relaciones con el espacio, y no planteando, ¿no?, el cuadro físico del espacio en sí mismo y luego al ser humano como un elemento externo, y eso es muy cierto, ¿no? Como ella mencionaba, hoy en día casi todas las áreas que vemos, GIS, ¿no? Tenemos que ver la parte también humana, cómo es el comportamiento social, ¿no? Si estamos hablando en cuencas, cómo las personas, los centros poblados que están alrededor van a interactuar con la cuenca, o cómo, si estamos hablando en residuos sólidos, por ejemplo, que mencionaba María, cómo es el comportamiento de las personas, dónde encontrar los puntos críticos, que eso vamos a ir hablando quizás más adelante ya en la ponencia correspondiente. Bueno, a ver chicos, no sé si hay alguna pregunta o duda que tengan sobre el tema de María. Por ahí nos gustaría que lo dejen o algo más que comentarnos, María. ¿Qué tal, cómo vas con el tema de la tesis, con el avance? Sí, bueno, ahora estoy terminando mi trabajo de campo. Como mencionaba hace rato, mi metodología es principalmente etnografía y yo antes de eh, tener una entrevista a profundidad con ellas, tengo que familiarizarme, conocerlas y también ver a quiénes me van a poder dar, digamos, ese tiempo, porque en mi caso las voy a aplicar lo que es historias de vida y bueno, digamos, no de antemano te dan esa información, ¿no? Sino que todavía hay un proceso de conocimiento que es bastante importante y habla también bastante de la ética del investigador, ¿no? Que en este caso bueno, es el enfoque que yo he tomado. Eso quería comentar y bueno, como para terminar solamente recalcar este tema de los SIG son una ayuda, como decías, sintetizan el territorio, sintetizan la información, pero también va a importar mucho desde qué enfoque uno trata los datos, ¿no? Y hacia qué quiere apuntar también. Eso. Genial, en verdad, como dice María, es cierto. Y también, por ejemplo, Beatriz tiene una opinión ahí, se comparte su posición humana, ¿no?, de María en una sociedad como la nuestra que parece que ha dejado de lado ese tema y solo vemos el lado físico o vemos el tema de ingeniería, ¿no? Ese tema, y a veces muchos los que estamos en el área de ingeniería o los que estamos en el área de arquitectura o área de urbanismo, gestión de todos los recursos naturales, a veces hemos olvidado la parte humana y no estamos haciéndola, pues como dice María, en cierto modo participar en este análisis, ¿no? Entonces, bueno chicos, Saret, muy interesante el tema sobre la etnografía, sí. En verdad, María, muchas gracias de verdad por estar presente. Mi pregunta, a ver, dice, es cómo se puede revertir este tema mediante la geografía. O sea, en el tema de que nuestra sociedad, que parece que ha dejado de ser un tema importante, la parte o la posición humana, ¿cómo podríamos hacer o revertir este tema mediante la geografía? Sí,
es muy importante, bueno, a mí me parece muy importante la pregunta porque, claro, damos por sentado o parece muy obvio el tema humano, ¿no? Pero cuando uno lee los informes donde se gasta mucho presupuesto, en realidad lo humano es solo una sugerencia o lo humano es un punto de llegada más, nunca un punto de partida, ¿no? Y bueno, ya desde la geografía, como comentaba, hay esfuerzos. La geografía es una ciencia muy amplia. Eh, y desde el 80 sobre todo ya se empieza a hablar de la nueva geografía, de la geografía cultural, incluso de la geografía de género, eh, donde en realidad, claro, el enfoque es distinto, ¿no? Y primero, como, bueno, están la situación, o sea, el humano, pero la situación también del humano y qué papel juega en realidad frente a la problemática, ¿no? Porque no es que, digamos, hayamos llegado a cierto punto por el simple hecho de la acción natural, digamos, de los procesos tanto, por ejemplo, por un lado, los procesos del agua, los procesos tectónicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático tiene un fuerte componente humano. Y me parece que la geografía ya hay esfuerzos, pero lamentablemente todavía tenemos una visión bastante, digamos, no, no hablando mal del positivismo, pero bastante de querer datos, ¿no? Querer datos, querer cuantificarlo todo, cuando en realidad a veces detrás de los datos que incluso nos dan instituciones muy reconocidas, a veces hay ciertos detalles y creo que justamente la geografía regional, ¿no? Ahí tiene mucho que decir y, y espero que, por ejemplo, el desarrollo de la planificación, del urbanismo, en realidad tenga más este enfoque a la larga y bueno, que todas las ciencias también puedan tener, digamos, este enfoque hacia lo humano, ¿no? Hacia la desigualdad sobre todo, ¿no? Eso. Es muy, muy cierto lo que comentas, María. Y eso también fue unas ganas muy tremendas de poder invitarla a este G-Stalk, ¿no? Cuando hablamos con María me comentaba un poco del tema, me comentaba sobre la etnografía y todo ello, y en verdad yo quería, no que se quede con ese tema que quizás muchos estamos dejando de lado, que no estamos tocando, y conversando pues quedamos para realizar este G-Talk y que ella fuese una de las ponentes. Siempre estamos en contacto con los estudiantes en lo posible, chicos, así que si tú te apunes, por ejemplo, a la familia de Helvis, siempre estamos en contacto para que nos puedas compartir los conocimientos que tienes, que vas desarrollando, porque cada uno va enfocándose a veces de un área distinta. Aprender, como yo siempre digo, un software es un software, es una herramienta que te ayuda de acuerdo a las aplicaciones que tú tienes, pero no es lo único, ¿no? Como dice María, detrás hay todo, incluso si hablamos de geografía es muy, muy inmenso, no es solo hablar de un GIS o hablar de un software, ¿no? Así es mucho más grande, hablar de toda una ciencia, en cierto modo, como lo mencionaba en un punto. Bueno, María, un gusto, muchas gracias por tu tiempo y algo que comentar con los chicos. Bueno, gracias por la invitación. Eso sería todo de mi parte. Más bien éxitos en las siguientes ponencias, que me parecen muy interesantes y voy a estar conectada también. Genial, bien, María, entonces estamos en contacto. Chicos, ya saben, cualquier cosa también le pueden escribir. Y muchas gracias nuevamente, María. Pasamos a una siguiente ponencia. Sí, gracias.